Arriba y lo deja. A los 5 minutos Pepito llama a su casa y le pregunta a su mamá: mamá, ¿está el gato en la casa? Sí, hijo. ¿Por qué? Dile a ese mendigo gato que me perdí que me venga a buscar. Ya no sabe. El gato ya llegó y el de otro no sabe ni cómo volver. Es un chiste. Está bueno, ¿no? A mí me gusta. Es original. Anoche leí en el Tanaj, en la Biblia, y encontré muchos errores. Sí, todos en mí. Es profundo. Está bien. En el Tanaj no va a encontrar errores, claro. Cuando leo el Tanaj dice, la voluntad de Hashem es esta. Ah, bueno, sí. Me tengo que mejorar en esto y en esto. Y el último, cuide a su amor. ¿Llegó este? Cuide a su amor. Su esposo engordó, su esposo está feo, está viejo, sin gracia. Aliéntelo a que camine 5 kilómetros por la mañana y 5 kilómetros por la tarde. En un mes ya estará a 300 kilómetros de distancia. Tomando lejos, ¿sabes? No muy romántico. No, es un chiste. Está bien. Bueno, el celular lo ponemos aquí. Me parecieron buenos. Yo me reí. No sé, yo le traté. Bueno, vamos a estudiar. Para allá está Yagúa. La aspiración que vienen ahora son, sí. Faltaron, es la que me hizo. ¿Se puede hacer más? Sí, se puede mandar a hacer copias. ¿A quién le falta? 3, 4. Esta es la E. Ah, y entonces ya que sé, hay otra más. Toma. Y hace también 4 más en esta. Se ve que... Hoy no sé. Baruch Hashem. Hoy están todas. Bueno. Primera pregunta. ¿Está bien? ¿Tienen algo de hasta que venga la foto? ¿Tiene alguna preguntita para hacer antes de empezar? Humor cumplí. Faltó el cuentito, faltaría. Después cumplimos. Bueno, hoy se para el país por tantos presidentes, tantos reyes, hay de todo, ¿eh? Baruch Hashem es algo histórico. Histórico, tantas personalidades mundiales en Israel al mismo tiempo. Y pasando por Jerusalén. Vamos, Jerusalén, capital de Israel. ¿Qué pasa? Lo decimos. ¿Está bien? Baruch Hashem. ¿Es algo? No, se están desde ayer hasta hoy, no sé, hoy a la noche, mañana, no sé. Ya era miércoles y jueves todo el tema. Pero, muy bien. Presidente de todo el mundo, reconociendo, es un reconocimiento, ¿no? A Israel. Y también el tema del holocausto y lo que pasó y bueno. La pregunta de la clase es esta, pregunta número 1, ¿está bien? Pregunta número 1. ¿Cuántos tiempos estuvieron los judíos en Egipto? Tenemos varios numeritos. Ese número no lo tenemos, ponemos. Hay 4 números. Hay un 430, ahora voy a decir. Hay un 400 y hay un 210. Ahora voy a explicar. La explicación clásica. Lo que estuvimos en Egipto fueron 210 años. ¿Está bien? 210 años. Pero hay pesukim en otros lados que Hashem le dice a Abraham, por ejemplo, que van a estar en una tierra extraña sus descendientes, y ahí le dice 400 años. Entonces ahí tengo un 400. Entonces, ¿por qué al final se quedaron en 210? ¿Está bien? Y después también tenemos otro lugar que dice, y que salimos de Mitzrayim en este mismo día, ¿está bien? Y ahí también marca un 430. Oh, ¿y de dónde salió este 430? Bueno, ¿entendieron Bueno, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, o sea, primero exactamente cuánto tiempo estuvimos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo de 70 personas, ¿no? Eran 70 los que llegaron. ¿Cuántos salen de Misraim? Lo que está escrito. ¿Cuánto era el censo? Los judíos que salieron de Misraim, ¿cuántos eran? Por lo menos 600.000 hombres de 20 a 60. ¿Está bien? O sea que tengo que sumar todos los hijos, todos los ancianos y todas las mujeres. Entonces te sale un 3 millones, 4 millones. ¿Está bien? La pregunta es esta. ¿Cómo de 70 se convierten en 5 millones? En 4 millones. ¿Entiendes la pregunta? En 210 años. En 210 años, ¿cómo te convertís en 4 millones? Entonces, algunos dicen así. ¿Ves que lo que dice la Torah no tiene sentido? No tiene sentido lo que dice la Torah. ¿Cómo de 70 se convierten en 4 millones, en 3 millones? No existe. 70, desde que llegaron a Egipto, tengo el pasú que dice 70
Nefayot. Es el primer pasuk a principio en Shemot. O también lo tenemos al final de Bereshit. ¿Cuántos bajaron a Egipto? De la familia de Jacob, 70. ¿Y en cuántos salieron? No tengo 3 millones y medio. Dice 600.000 de 20 a 60. Pero si le sumo más o menos tengo 3 millones. Entonces, ¿cómo de 70 se convirtieron en 3 millones? ¿Entendieron la pregunta? Bueno, eso vamos a contestar en primer lugar. Leo el artículo de Radio Sevitón. Dice: ¿cómo es posible que el pueblo de Israel se haya reproducido tanto en Egipto en un periodo de 210 años? Recordemos que la Torá indica explícitamente dos cosas. O sea, vamos al Pshat. Siempre no, basados en lo que está escrito. ¿Qué dice la Torá? Exactamente. 1. El número de hombres judíos que llegaron a Egipto. Eso sí lo dice. Fue 70. O sea, si lo dice la Torá, ¿qué quiere decir? Que es verdad. O sea, según nosotros, que leemos la Torá y la Torá es verdad, eso es verdad absoluta. ¿Está bien? Nosotros sacamos conclusiones de la Torá. No. 2. Cuando salieron de Egipto, había 600.000 hombres entre las edades de 20 y 60. ¿Por qué se calcularon esas edades? Porque eran los que iban a la guerra. Los que peleaban en el ejército eran de 20 a 60. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es el conteo que tuvo que ver en el censo era específicamente para después ver quién era, cuántos éramos, cómo íbamos a conquistar la tierra de Israel. Bueno. Muy bien. Incluyendo las mujeres, niños y ancianos. Acá estamos haciendo una cuenta nosotros. La verdad que la Torá no lo dice, ¿entendieron? Pero vos calculás más o menos de 20 a 60, entonces tengo otras 600.000 mujeres de 20 a 60, más o menos, ¿no? Tengo hijos, y bueno, por lo menos 3, 4, 5, no, está bien, por lo menos 3 hijos, nosotros vamos a decir mucho más, y lo normal es más, pero para hacerte un mínimo, ¿está bien? Y el número de judíos que salieron de Egipto fue aproximadamente 3 millones. ¿Está bien? Entonces queremos contestar, de verdad, cuánto tiempo estuvieron y cómo llegaron a tanta cantidad. ¿Se entendió? Muy bien. La respuesta no tradicional. Primero el Rab trae una respuesta no clásica. No es lo que dicen la mayoría de los jajamim. Es una respuesta de un Rab interesante. El rabino Shmuel David Luzzatto, 1800 a 1865. No es el Ramjal. Puede ser que sea familia, no sé. Puede ser que sí. Sería lógico, el Luzzatto y el mismo apellido. Sería lógico que sea familiar. El rabino Shmuel David Luzzatto formuló un par de ideas que, aunque no lejos del Pshat, no lejos, es decir, del significado literal del texto bíblico, son un poco controvertidas. ¿Está bien? La respuesta de él es medio no clásica, no es lo que dice la mayoría de los jajamim. ¿Qué dice él? Él dice que basado en un verso explícito, los judíos estuvimos en Egipto, no por 210, sino por 403 años. 430. ¿De qué basut explícito? Shemot, ¿quieren que se los lea? Vamos a leerlo. Shemot 12:40, vamos a ver el pasuk. Es en Parashat Bo, la semana que viene. Shemot 12:40, vamos a ver el pasuk. Lo hacemos más profundo. Shemot 12:40. Leo 39:40. Umoshav bene Israel. Leo el pasuk, La permanencia de los hijos de Israel. Asher yashvu bemitzraim. Suena, ¿no? Que literal, ¿no? La permanencia de los hijos de Israel que estuvieron en Mitzrayim, Shloshim Shana, Be'arba Meot Shana. 430 años. Si yo leo el pasuk, miren lo que dijo el Rapitón. El Rapitón dijo, no es la respuesta tradicional de Jajamim, pero muy cercana, pero lo literal, hay un pasuk así que dice. ¿Entiendes? La pregunta es que no se contradiga con otro, pero hay un pasuk que dice, habitaron en Israel, de nuevo, la permanencia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto, recuerda que está la traducción en español, fue de 430 años. Entonces acá dice, estuvieron 430 años. ¿Entendieron? Entonces, según él, si fuese que tuvimos 430 años, ¿cuál de las preguntas me soluciona más fácilmente? No, si estuvimos 430 años, ¿qué pregunta teníamos? ¿Cómo en 210 años, de 70 pasamos a 30 millones? En 410 sí. Después va a ser, es fácil, no es tan difícil. ¿Entendieron lo que dice él? Igual todavía no hizo la cuenta, habría que hacer la cuenta, ¿no? Bueno. Él dice que, también afirma que cuando la Torá habla de las generaciones que pasaron desde que los judíos llegaron a Egipto, demasiadas pocas para cubrir más de 400 años. Claro, acá miren el problema que tiene. Miren el problema, Leví es un hijo de Jacob. ¿Se acuerdan que Leví es un hijo de Jacob? Bueno, Leví tuvo a un hijo de Leví, Keat.
que Ad tuvo a Amram. Y Amram tuvo a Moshe. Entonces, ¿cuántas hay? Desde Leví, que llegaron a Egipto, hasta Moshe. Ahí tengo 4 generaciones. ¿Entienden mi problema? Entonces, decir 400 años en 4 generaciones, ¿entienden el problema para él? O sea, pasaron 430 años. Bueno, puede decir que vive, porque la verdad uno dice, uno vivió 127, otro 137, otro 127, vivieron 120, 120, pero igual no llegás a, pero no cubrís 430, porque digamos que este hijo lo tiene a los 30, y después este lo tiene a los 40, ¿entienden? Entonces, no cubrís 430 años. ¿Entendieron el matemático? Sí. Si yo tengo una persona que vivió 127 años, y el hijo vivió 120, entonces, ya tengo 240, ¿no? No. ¿Cuál es la cuenta? ¿A qué edad tuvo al hijo? Digamos que al hijo lo tuvo a los 25. No, normal. ¿A qué edad tiene? A los 30 lo tuvo. Tuvo a su hijo a los 30, ¿no? Entonces, este vivió 120. Y el hijo vivió 120. Pero no tengo que sumar 120 más 120, porque el hijo lo tuvo cuando él tenía 30 años. Y después de los 30 años pasaron 120. Entonces acá tengo 150 años. No te tengo 240 años. ¿Entendieron? Entonces en cuatro generaciones es difícil cubrir 430. No sé, la verdad que no tenemos cuánto lo tuvieron, pero ¿entienden? Es medio complicado. ¿Entendieron la complicación que plantea? Si sería a ver, digamos a los 30, que hagamos una cuenta. Los 120 tiene al hijo a los 30. Entonces pasaron 120. Pero el nieto también es a los 30 del otro. Y el nieto es a los 30. Digo 30, 30, 30, entonces tengo 200. El 210 es más complejo, más claro. ¿Entendieron? Tengo 120 más 30, más 30, más 30 me da 210. 120 más 90 y matemática. ¿Complicamos? ¿Entendieron la cuenta? Sí, sí. Entonces, ¿cómo cubrir? Esa es la pregunta ¿para qué Rab? Para Rab Lusato, que dice que en verdad pasaron 430 generaciones. Igual no es un imposible. Él puede decir, mira, ahora miren cómo lo contesta. También afirma que la Torá habla de las generaciones que pasaron. Pero acá también tengo ¿entendés? ¿Entienden que tengo pasuk? Tengo pasuk que hay 4 generaciones. Entonces no puedo evitar este problema. ¿Entendieron? Llegaron a Egipto demasiado pocos para cubrir más de 400 años. El texto no se refiere a padre, hijo, sino a patriarcas. Él le explica así. ¿Pero cómo? Pero acá dice que hubo, digamos, por ejemplo, le traigo otro paso. Dice, ¿por qué no vamos a entrar en la tierra de Israel? ¿Por qué los judíos tenían que estar en otro lugar y después volver a Israel? Dice, que lo Shalem abona a Emorí adena, porque no estaba completo el pecado, ¿quién es? A Emorí, de los Cananim. Y después dice, ¿en qué generación volverás? Dice, en la 4. Dor Reví y Abouena. Dor Reví. 4ª generación, ¿me siguen? Entonces tiene que haber 4 generaciones, ¿no? Y en 4 generaciones no me entran en 430. Entonces dice, no, generaciones son de patriarcas. ¿Entiendes la respuesta de él? Sí. No de como dije recién. Hay generaciones algo más grandes. Bueno, entonces lo meto en 400. ¿Entendieron lo que hace? Sí. Es medio complicado. No sé qué define por patriarca, no entendí. Pero entendí que no es solamente... ¿Entendieron? Bueno. El texto no se refiere a padres, sino a patriarcas. O sea, descendientes. Hay un artículo en hebreo que explica con más detalle la opinión de Rab Lusato. No es la que más me convence, pero se las dije. ¿Entendieron? Está interesante. ¿A quién le contestaríamos con esto? Estas respuestas son importantes para quién. De nuevo, nosotros somos judíos observantes, ¿no? Ortodoxos. ¿Quiénes son los contras? ¿Hay contras así de la Torá? O un mundo más laico que no quiere reconocer que la Torá es verdad. Y hay una secta, o no secta, es un grupo que se llama la crítica bíblica. ¿Escucharon de la crítica bíblica? Tenemos que estudiar eso porque son de los peores. ¿Está bien? O sea, muy graves. O sea, ellos es de desacreditar la Biblia, en otras palabras. Quieren demostrar que la Torá es falsa. Gravísimo. No empezó en el judaísmo, empezó en una época, 1800, 1850, habría que ver exacto históricamente, pero no empezó dentro del judaísmo, empezó dentro del cristianismo, no sé cómo, hay que ver por qué, para desacreditar, no sé, pero hoy en día también entró en el reformismo, por ejemplo. Los reformistas les encanta estudiar crítica bíblica.
seminario rabino latinoamericano en Argentina, y me conoce, está bien, es más de la parte más, está bien, se llaman conservadores, pero más, está bien, que tienen su shlichim en toda Latinoamérica, pero les encanta estudiar crítica bíblica, no sé por qué. En vez de estudiar crítica bíblica, estudiame Rashi, ¿no? Yo digo, no, estudiame primero Torah y después. Nah, porque la crítica bíblica es el top. ¿Saben dónde se estudia crítica bíblica muchísimo? En las universidades. En Harvard, en Oxford, cuando estudian Biblia, ¿cómo se llaman? Los estudios bíblicos, estudios teológicos o bíblicos. O sea, vos cómo estudias Torah, vas a las fuentes, ¿no? ¿Cuál es la última? Crítica bíblica. Pero crítica bíblica, eso es lo que quiero explicarles. Algún día vamos a hacer una clase especialmente. Tiene buenísimas preguntas. Las preguntas son buenas. Malísimas respuestas. Las preguntas son buenas. Porque, ¿por qué dice así y por qué dice así? Buena pregunta. ¿No? Entonces, pero las respuestas, por ejemplo, si hay contradicción, ustedes estuvieron con el Rabbi Guidón estudiando capítulo 1 y capítulo 2 de Bereshit, ¿no? Más o menos. Entonces, alguno podría decir que hay una contradicción entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces vienen los Jajamim y te explican, no, porque el capítulo 1 está hablando de esto y el capítulo 2 está hablando de esto, ¿no? Sí. ¿Ellos qué dicen? Crítica bíblica, ¿cuál va a ser la respuesta? No, es contradicción. Pero ¿cómo puede ser? No, porque la escribieron personas diferentes. ¿Cómo escribieron personas diferentes? La Torah es la palabra de Dios. No, el capítulo 1 lo escribieron cierto grupo que pensaba así. Y el capítulo 2 lo escribió otras personas. ¿Entendieron? La respuesta, Pau Perry. No. ¿Y cómo sabes que es malísima la respuesta? Porque mira... No, porque ves las pruebas que traen, son un desastre. Por ejemplo, va a decir, acá dice Elohim y acá dice Shema Bayá. Acá dice siempre Elohim, a Dios. Y acá dice Shema Bayá. ¿Ves? Porque son dos grupos diferentes. Por favor. Tenés que profundizar qué significa Shema Bayá y qué significa Elohim. Acá está hablando del aspecto, digamos, justicia y misericordia. Acá está hablando de cómo Dios maneja el mundo, acá todopoderoso. ¿Entienden? Entonces las respuestas tontas que dan. No, de verdad son respuestas tontas. No lo digo mira, ¿quién sos vos religioso que decís que el otro dice respuesta? No, de verdad. Bueno, un día vamos a leer la respuesta. Bueno, esta sería un ejemplo de pregunta. ¿Cómo en 210 años se convirtió en 3 millones? ¿Ves que todo mentira? Es falso. Yo les voy a demostrar que no es imposible. ¿Está bien? ¿Entendieron lo que hacemos ahora? Había una respuesta que decía, mira, no es imposible porque pasaron 430 años. Y tengo el pasuk ahí. ¿Está bien? Después de mi respuesta. Leí lo que dijo Rab. La respuesta de los Jajamim. La mayoría de los Jajamim. Es la respuesta, dice así. La posición del Rabino Lusato podría tener un mérito textual. Mérito textual que tiene ese pasuk. Pero primero deberíamos explorar la viabilidad de lo que dice nuestro Jajamim. Espera, vamos a la respuesta clásica. Después movemos por qué tenés que escaparte. El tiempo que los judíos pasamos en Egipto, ¿qué dicen los Jajamim? 210 años. Que estuvimos 210 años. Y se hacen las cuentas, cuánto vivió este, hace la cuenta y está 210 años, ¿entendieron? Se hace la cuenta según las edades de Leví, Keat, Amram, Moshe, hace la cuenta más o menos, te da eso. La verdad que no hay ningún paso que diga 210 años, literal. Hay Remasim, Redú, bajen a Egipto, Redú, ¿cuánto suma Redú? Eso no es una prueba, pero es lindo, es simpático, ¿no? ¿Cuánto suman, saben? Redú, bajen, Redú. ¿Cuánto se va? 204 y 6. ¿Ven? 210. No, pero esto no es una prueba que estuvimos 210 años. Pero tenemos un montón de pero remasim lindos, simpáticos, que dice Redá. Hay otra que suma 209. No, ¿por qué 209? Porque dice, por el 210 vas a subir. Le decía a Jacob, mira, vas a bajar y está bien, y tu familia va a estar. 209 años. En el 210 ya salen de Egipto. También es Redá, es 209. ¿Se entendió? Bueno. El tiempo que los judíos pasamos en Egipto fue de 210. Ahora, ¿los 210 tuvimos esclavos? No. Seguro que no, o a lo mejor sí. No. Seguro, porque Yosef era virrey de Egipto. Entonces, seguro que cuando Yosef es rey de Egipto o virrey, no somos esclavos, ¿no? ¿Cuántos años seguro tengo ahí? A los 39 subió y a los 110 murió. Los números los tenemos. A los 39 subió, 40. Y a los 110 murió. Tengo 70. ¿Está claro? 70 años seguro que no fuimos esclavos. Los Jajamim agregan que también cuando los hermanos vivían, hermanos de Yosef todavía viven, todavía es un pueblo importante. Entonces por eso llegan a los
116 años que no. ¿Entendieron? De los cuales, en la esclavitud, de 116 de los cuales, no, como digo, el tiempo que los judíos pasaron en Egipto fue de 210 años. 116 de los cuales en la esclavitud. ¿Está bien? Hizo una cuenta así el Rabbi Yosef Fitton, que 100 años no fuimos esclavos, ¿está bien? O 94, habría que ver. Haciendo la cuenta de hasta cuándo vivió el hijo del hermano de Yosef más grande. Creo que es Leví. Y después de hacer la cuenta y te quedan 116. ¿Entendieron? Muy bien. Nuestros sabios que también se preguntaron cómo 70 se convirtieron en 3 millones, explican, bueno, ¿cuál es la aplicación clásica que trae Rashi o el Midrash? ¿Cuál se acuerdan? ¿Cómo tantos hijos? ¿De dónde salieron? ¿Qué dicen? Que tenía muchos hijos de una sola vez. ¿Cuántos? 6. O sea, dice que cada vez que tenían un parto, 6 hijos. ¡Wow! Es igual. Una mujer no dice 6 trillizos cada vez. ¿Cómo hacen para tener tantos hijos? Bueno, pero ¿por qué el Midrash dice ese numerito tan grande? Porque ¿cómo haces de 70 a 3 millones? Entonces dicen, cada vez que tenían, 6. Día 6. Y bueno, si tenés 4 veces, tenés 24. ¿Entendieron? ¿Hay algún pasuk interesante para decir eso? No, de nuevo, un remes, una insinuación. El pasuk que dice que se multiplicaron. Miren cómo dice el pasuk que se multiplicaron. Al principio de Shemot, dice así. El primer pasuk que dice que se multiplicaron dice así. ¿Dónde está? Miren. Ubne Israel. Cuéntenme las palabras, Ubne Israel. Parú, Vaishretzu, Vairbu, Vayatzmu, Bimod Meod. Se multiplicaron, se reproducieron, miren. Parú, 1. Vaishretzu, 2. Vairbu, aumentaron 3. Vayatzmu, 4. Bimod, mucho. Meod, 6. Dice, ¿para qué tantas palabras? Lo único que tiene que decir es, se multiplicaron. ¿Para qué se multiplicaron 6 veces? Ah, es una insinuación. ¿Por qué 6? Porque cada vez que tenían 6. ¿Entendieron? Está simpático, ¿no? El Midrash es simpático. Los Midrashim son simpáticos. Está bien. Bueno, ahora, ¿qué dicen ustedes? Bueno, puedo decir, pero suena medio tirado de los pelos. ¿En cada parto 6? No digo que es imposible, pero wow. ¿No? ¿Están de acuerdo que sería muchísimo? Sí. ¿Pero entendieron por qué dijeron eso? ¿Entendieron el Midrash? Ahora viene lo más excepcional para mí del Pirush. ¿Saben por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos todas estas posibilidades? ¿Tenemos estas posibilidades? Esto me parece extraordinario. Porque no hicimos la cuenta. ¿Qué quiere decir que no hicimos la cuenta? Ahora van a explicar. ¿Por qué quiso decir Rav Luxato que estuvieron 430? Porque decía, es muchísimo, ¿no? Entonces, necesito más tiempo para que me entre la cuenta. Para que haya 3 millones. ¿Por qué dicen que cada parto tenían 6? Porque necesito decir que hay muchísima gente, ¿no? Porque si no no me da, ¿no? Esto es lo que yo digo. ¿Por qué en vez de hacer todo esto no hacemos la cuenta y listo? ¿Entendieron lo que dije? ¿Entendieron? Es más simple, ¿no? Más simple. Bueno, ahí va. Sigo. Hasta hoy, bueno, ¿dónde estoy? Sin embargo. Nuestros sabios que también se preguntaron... Sin embargo, creo que quizás no necesitamos recurrir al ejemplo de sextuples para explicar el incremento exponencial de la población judía. Dice el Rapitón, a lo mejor no es tan difícil explicar lo que pasó aquí. ¿Cómo no es tan difícil? ¿Entienden lo que digo? Vamos a hacer la cuenta, ¿entienden? O sea, a ver, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? Digan ustedes, pensemos con lógica. Miren, digamos que el mínimo número que estuvimos son 210 años, ¿no? La pregunta es cómo de 70 llegó a 3 millones en 210 años. Vamos. Pero ¿cómo hace la cuenta? Esperen, vamos a un sentido común de un número que sería normal que una familia tenga de hijos. En verdad, de verdad que se están reproduciendo mucho. Pero digamos, no que tengo en cada parto 6. Digamos que cada familia tiene 5 o 6 hijos. ¿Está bien? ¿Es normal eso o no? ¿O es imposible? No es un imposible lo que dije, ¿no? Entonces ¿cómo hago la cuenta ahora? Tengo 70 personas, primero. Sí, cada uno de esos tiene 5. Está bien, digamos 6. Quiero decir 6. ¿Está bien? No quiero decir que tienen 6 en un parto, digo que tienen 6 en la familia. Entonces, de cada uno salen 6. ¿Me siguen? Igual no sé si es tan exacto porque habría que ver. Tengo que decir 70 y son 35. Hay 35 parejas. Y de cada pareja salen 6. ¿Me siguen? Sí. Está bien, pero más o menos. Digamos que de 70 lo multiplico por 6, la primera. Bueno, ¿y a qué edad tienen? Normal.
¿A qué edad tienen normalmente? ¿A qué edad se casan normalmente? Si no cambiaron las cosas. 20, 22, 24, ¿están de acuerdo? ¿Está bien? Entonces se casan a los 20, a los 22 o 24 y tienen 6 hijos. Tienen 6 hijos hasta los 30, 38 van teniendo, ¿no? ¿Sería normal? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa ahora entonces? Entonces 70 lo multipliqué por 6, ¿no? 70 lo multiplico por 6, ¿en cuántos años? En 20, ¿no? En 24 años, ¿no? 70 por 6. ¿Qué hago después? A los otros 24 años. Lo mismo. ¿Eso por qué lo multiplico? Todos los hijos. Por 6. ¿Están de acuerdo con la cuenta más o menos? Sí. Y no dije nada imposible, ¿no? Después, a los 24 años, ¿qué hago? Lo mismo. Todo por 6. ¿Me siguieron? Sí. Vamos a hacer la cuenta y listo. ¿Entendieron? Miren lo que hace el Rapitón. Lo más esencial para entender este tema es que 210 años podrían abarcar hasta 10 generaciones. ¿Están de acuerdo por qué 10 generaciones? Si se casan a los 20, 210. Casándome a los 21, son 10 generaciones, ¿no? A los 21 tuve un hijo. Después, a los 21 ese también se casó. Y ese a los 21 se casó. Entonces, en 210 me entran 10. ¿Están bien? ¿Están bien? Perfecto. Teniendo en cuenta que los judíos, que siempre han practicado el celibato hasta el matrimonio. Bueno, el rabo de Yosefitón lo da como por entendido, pero está bien. Digamos que siempre vamos en el camino de Hashem, Abraham y Jacob, y seguro que dijeron que se cuidaban solamente cuando se casaban. Lo vemos en los Sabot, que eran Kedoshim, ¿está bien? Entonces, cuando no tenían, cuando se casaban, cuando se casaban, está bien ahí. Generalmente se casaban jóvenes. Está bien. ¿Cuántos jóvenes? Miren, no va a decir, se casaron a los 14, no va a decir eso. Bueno, hasta hoy la mayoría de los judíos observantes se casan en promedio entre los 22 y 24. Está bien. Hay de 18 también, ¿no? Acá Rapitón dijo, me parece que hizo una prueba también sumó cómo es el mundo ortodoxo en Estados Unidos. Parece que normalmente es entre 22 y 24. Está bien, normal, ¿no? Hubiésemos pensado, está bien, más o menos lo que... Sí. De edad. ¿Está bien hasta acá? Si 70 hombres llegaron a Israel con sus esposas, ¿no? Eso es absoluto. Y cada pareja tuvo, digamos, un total de 6 hijos. No es mucho lo que dije, ¿no? Un total de 6. Digamos que tengo la protección de Dios que hacen que Baruch Hashem 6. Está bien. En 6 generaciones, miren, en 6, dijimos que podía poner 10, ¿no? Vamos a hacer la cuenta. En 6 generaciones llegás a un número de 3.265.920. ¿Ah? Es verdad, pero también bajé, porque en verdad podía hacer 10 generaciones, te hice 6 nada más. Sí, no, pero 6 generaciones, la primera ya... También, es verdad. Muy bien. En cada cuenta tenés que bajar todos los que murieron y ahí, es verdad, tenés razón. Acá la cuenta la hizo así rápido. Si quieres, en el libro la hacemos, la viste que en el libro la hacemos exacta. Bueno, el Rab lo hizo más rápido. Pero él quiere hacer un número rápido así. Miren, 70 por 6, por 6, por 6, por 6, por 6, por 6. No es un número tan... Si leo 70 por 6, por 6, por 6, por 6, por 6, por 6 sin hacer la cuenta, digo, debe ser 50.000. No, sí, no hice la cuenta. ¿No? 70 por 6, por 6, por 6, por 6, por 6, por 6, te da 3.279.000. ¿Entendieron lo que quiero decir? ¿Qué quiero decir? Queda lo más bien, que no necesito llegar a los milagros para llegar al número. ¿Está bien? Normal, obvio, es verdad, tenés que decir que se van muriendo adentro y dice, pero debe ser eso, igual tengo 8, 9, 10 generaciones, llegás a un número de 5 millones, no sé, 4 millones normal. Es verdad, tenemos que bajar todos los que mataron, a los que mataban, a los chicos y todo. Bueno, inclusive con mortalidad infantil, eso es lo que quiero decir, inclusive con mortalidad infantil, ateniendo a 6 hijos en 10, llegás a 3.500.000 fácil. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Qué es lo más importante de esta respuesta? ¿Qué es lo más importante? Lo más interesante, ¿no? Que no hay que inventar cosas. Que cuadra, que no tengo que ir lejos y que nada más fue todo por no haber hecho la cuenta. O sea, si hacías la cuenta, entraba lo más bien. ¿Entendieron? Ya tienen una respuesta. Bien que la Torah es verdad, perfecta. Muy bien, no hay ningún problema. Hagan la cuenta y listo. ¿Entendieron? Tenemos un ejemplo... miren, ¿por qué el Rab quiso decir 6 generaciones? Tenemos un ejemplo explícito de una familia de 6 generaciones, porque tenemos una familia que tenía 6 generaciones. La familia de Yehudá. Tenemos un ejemplo de 6 generaciones desde que llegaron hasta que se fueron. ¿Entendieron lo que el Rab quiso traer? ¿Qué familia tenemos? La familia de Yehudá. Pérez, Hetzrón, Ram, Aminadab, Nachshon. Están escritos todos las 6 generaciones. Desde que entraron en Egipto hasta que salieron, 6. ¿Entendieron? O sea, por eso, ¿ven por qué dije 6 generaciones? Puedo ser tranquilo.
Y Nachshon, ¿quién era Nachshon? Nachshon ben Aminadab, el que se tiró. Eso, el que dijo que había que tirarse al mar y nadie se quería meter y él se metió hasta que se abrió el Nachshon ben Aminadab, de la tribu de... ¿De dónde era Nachshon? De Yehuda. Y ya tenía sus propios hijos cuando salió de Egipto. Divrei Hayamim, Pesukim 7:22, cuentan 9 generaciones desde Efraim. Si querés un ejemplo de 9 generaciones, lo tenés en un pasuk de Divrei Hayamim. Desde que Efraim entró hasta que salió. ¿Qué demostrás con esto? Si tengo un pasuk de 9 generaciones de Efraim, que pueden haber pasado 9 generaciones, ¿entendieron? Efraim, hijo de Yosef. Miren, Yoshua de Efraim es la 9ª generación. Efraim entró en Mitzrayim. Efraim estaba viviendo en Mitzrayim, hijo de Yosef. Y Yoshua es hijo de Efraim. ¿Qué generación es? Yoshua entró en Israel, ¿no? Yoshua salió de Egipto, ¿no? Yoshua es 9ª generación. Buenísimo. ¿Qué demuestra con esto? Que seguro hubo 9 generaciones. ¿Entendieron? Está bueno los pesuquín que trajo. Fiel al chat. Totalmente fiel. Y ahora trae un ejemplo hermoso de Rabbi Eliashib. ¿Qué tiene que ver Rabbi Eliashib con todo esto? Miren esto. Esto es algo... Si usted dice, bueno, eso no es Mitzrayim, pero esto es imposible. Te va a traer algo de hoy en día que nadie la sabe. Miren esta. La respuesta de Rabbi Eliashib. Creo que la mejor manera de comprender el realismo, que la Torah es realista, de estos números bíblicos y la opinión de los Jajamim proviene de la vida del rabino Yosef Shalom Eliashib, Zichrono Libraja. Este prestigioso rabino contemporáneo, miren, hijo único después de 17 años de matrimonio de sus padres. Los padres no podían tener hijos. Este es uno de los poskim alajá más gigantes de hoy en día, el Rabbi Eliashib. Los grandes, un gigante. Después de 17 años no pudieron tener hijos, nació él. Preste atención, nació en 1910. Murió en 2012. ¿Cuánto vivió? 102. Alcanzó una edad privilegiada de 102 años. Ahora bien, ¿cuántos descendientes dejó el rabino Eliashib en este mundo cuando falleció? Está buena pregunta, ¿no? No es algo imposible, es algo de hoy en día, ¿no? Según Wikipedia, cerca de 1400. ¡Wow! Miren, 1400 descendientes de uno. Pero es hoy, no es algo imposible. ¿Está bien? Algo de hoy. ¿Está bueno o no está bueno? Para, si de uno tengo 1400, ¿está bien? Quiero hacer rápido la cuenta. Está bien, entonces de 10 tengo 14.000. Está bien, no, está bien. De 100 tendría 140.000. No, está bien. Está bien, pero ¿vieron que no es imposible? 1400, imagínense, una persona tiene 1400, o sea, está hablando de, miren, más de 6 generaciones. De Rabbi Eliashib hasta hoy en día hay más de 6 generaciones. ¿El secreto? ¿Cuál fue el secreto? Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos tuvieron un número significativo de hijos y se casaron jóvenes. O sea que si tenés varios hijos y te casan jóvenes, se reproduce muchísimo. ¿Pero entendieron lo de la cuenta? Está bueno, ¿no? En otras palabras, no tengo que irme lejos para demostrar que lo que la Torah dice es verdad. Solo lo que tenía que haber hecho es la cuenta. Que no sé, por fiaca no la hacemos. No sé. Hagamos la cuenta y listo. Está bien, igual es verdad que la cuenta hay que bajar los que mueren, los que pueden pasar, mortalidad infantil, está bien. Pero igual, la cuenta en 210, una vez la hicimos, en nuestro libro la hicimos, le hicimos la cuenta y te daba lo más bien. Llegás a 4 millones tranquilos. ¿Se entendió? Bueno, este fue el primero. El segundo, y hiciste 4 más, ¿no? Para que alcance. No, la segunda hoja que les doy, una hoja, les mando otra hoja. Yo la saqué doble porque se la sacamos. La sacaste doble. Acá va la segunda. Después vamos a ver algo filosófico, ¿está bien? Después. ¿Se acuerdan que el otro día vimos cómo nació el antisemitismo? ¿Está bien? O sea, vimos cómo el faraón aplica, como sería el primer antisemita del mundo, ¿no? Desde que viene a Israel, ya empieza contra Israel, y cómo hacen propaganda. ¿Cuál fue la técnica del faraón?
propaganda para hacer que no quieran a los Yudim, porque en verdad los querían, ¿entienden? Entonces tengo que inventar que los Yudim están en contra tuyo o son malos, es algo demonizarlos, hacerlos quedar mal para que les tengan bronca, ¿entendieron? Así funciona mucho el antisemitismo. Previamente comenzamos a analizar los orígenes del antisemitismo, el comienzo del libro de Shemot. ¿Tiene la hoja? Sí. Leo. Analizaremos ahora la manera en la cual el antisemitismo verbal, ¿qué es antisemitismo verbal? Es decir, las falsas acusaciones hacia los judíos dio comienzo a la esclavitud y el plan para el genocidio de los judíos. Miren, antisemitismo verbal dio comienzo a la esclavitud y al genocidio. Esclavitud, te esclavizan, lo peor que hay, pero peor que hay es el genocidio, ¿no? Que te matan. Esclavizan y te matan. Leemos el pasuk. Inean bene Israel, Rab veatzum mimenu. ¿Cómo lo entienden? A ver. Viene el faraón, el nuevo faraón, y dice, este pueblo es Rab veatzum mimenu. ¿Cómo entienden Rab veatzum mimenu? Rab, grande. No, Rab no es Ra. Rab es grande. Atzum, poderoso. Mimenu. Pero tiene lógica lo que dice el faraón. Am Israel es un pueblo dentro de Egipto, ¿no? Egipto es la superpotencia, ¿no? Dice, este pueblo de Israel es más grande y más poderoso que nosotros. ¿Eran tan pocos los egipcios? No entiendo. ¿Entienden mi pregunta? A lo mejor eran poquitos, no tenían hijos ya. No sé, pero es medio raro, ¿no? Lo que está diciendo. ¿Cómo dice más poderoso que nosotros? Si ellos son el imperio, ellos tienen todo el ejército, nosotros no. En otra palabra, ¿está diciendo verdad o es mentira? Mentira. A ver. El faraón le dijo a su pueblo. Miren lo que dicen. Tenemos aquí a un pueblo, los hijos de Israel, que son muchos. No, que son muchos de verdad, porque éramos muchos, ¿no? Y más poderosos que nosotros. Más poderosos que nosotros, no sé. Primera acusación, vamos a ver. Los judíos son un pueblo dentro de otro pueblo. Es verdad. Éramos un pueblo dentro de otro pueblo, ¿no? Pero miren, ¿cómo hace para acusarnos? Si estoy metido dentro de dentro de ustedes, es como que soy egipcio también, ¿no? Si tengo que acusarte, tengo que decir, mira, como discriminar, como que está fuera, no quiere, ¿no? Bueno. Habían pasado ya varias generaciones desde que los hijos de Israel llegaron a Egipto. Leví, Keat, Amram. Pero la familia de Jacob todavía no se había asimilado a la cultura y a la sociedad egipcia. Y claro, no nos asimilamos porque nos mantenemos firmes, ¿no? Ahora vamos a ver cuál fue uno de los motivos que dan los jajamim por qué salimos de Egipto. Se mantienen como un pueblo unido, separado culturalmente de los egipcios. ¿Cuál es la estrategia para evitar la asimilación a la poderosa y atractiva sociedad egipcia sin haber recibido todavía la Torá en el monte Sinaí? A ver, digan ustedes. ¿De verdad? ¿Cómo se mantuvieron firmes? Bueno, por la Torá, si no hay Torá. No, a los Sabot cumplían la Torá. Está bien, no tengo problema. Había Torá, no sé. Había la Torá, ¿dónde la recibimos? En Arsinai. Entonces, ¿cómo se mantuvieron firmes sin Torá? Bueno, ¿no? Es difícil. No asimilarte sin Torá. Bueno, los jajamim van a explicar, o sea, vamos a ver que Am Israel vive separado. No dije, vamos a tratar de pruebas que no era normal que se casen con una egipcia y si se casó uno, la Torah lo critica. Entonces vos ves que se casan entre ellos. Los jajamim van a decir, ¿cuáles son los 4 puntos que dicen que Am Israel guardó? Se casaban entre ellos, vestimentas judías, lashon, hablaban en hebreo y nombres judíos. ¿Cómo se llamaba? Entró Shimón. ¿Y ahora cómo se llama? Shimón. No se llama Simon. No se llama Peter. Se llama Yosef. Los mismos nombres en hebreo desde que... ¿Sí? ¡Wow! ¿Y en qué hablaban? En hebreo. Pará, ¿qué hablasen normalmente en Egipto? Los judíos argentinos en Argentina, ¿qué hablamos? En español, ¿no? En castellano. Argentino, está bien. La chilena tira para los argentinos. Chiste. Es verdad, cada uno tiene su dialecto. El paraguayo también tiene el guaraní. No, bueno, pero también. No sé, cada uno tiene, los mexicanos tienen también, cada uno su estilo. Está bien, digamos español, pero los judíos americanos hablan en inglés, ¿no? No hablan en hebreo. O sea, ¿cómo explican que 210 años los judíos hablan en hebreo? Es grandioso, es mantenerte en una burbuja, en cierta manera, ¿no? Es muy difícil. Por eso los jajamim dicen que fue un gran mérito. Por eso salimos de Mitzrayim. Se mantuvieron como nación. ¿Cómo se mantuvieron? Mira, una lengua. A ver, ¿qué ven en común? Lengua. Hay lengua, nombres, vestimenta y se casan entre ellos. La lengua es lo que más une.
Pero, ¿cuál es el punto en común de todos los 4 puntos? O los 5. Cultura, pero sin embargo hicieron idolatría, ¿se acuerdan? ¿Cómo no se contradice lo que estoy diciendo con que hicieron idolatría? Medio raro. Claro, o sea, el punto en común es... sí, nacional. Benadam la Javeró, del hombre al prójimo. Am Israel unido. Ahora, en la Muná perdieron mucho. En la Muná perdieron. Pero no todo, porque enseguida se acordaron de Dios, enseguida. Pero fíjate, pero entre ellos, como nación, es un pirush nacionalista, digamos. Interesante, ¿no? Lo social los mantuvo firmes. No, pero me dice algo, ¿no? Me dice, si los jajamim me dicen que por este mérito salimos, ¿qué significa? Que es importante. Si no por este mérito no salgas. Wow, ¿no? No es el... Obvio, lo más importante yo voy a decir la Emuná Hashem. Está bien, obvio. Pero lo que giraba alrededor de todo eso se mantuvo firme. Tremendo, ¿no? Hablar en hebreo. Vos hablas en otro idioma. ¿Quién habla en hebreo? Está bien. No sé, a lo mejor hay algo parecido a los que todavía hablan en Yiddish. Vieron que mantienen como el Yiddish, pero normalmente hablan en otro... A veces cuando cosas en hebreo, pero normalmente hablan en inglés, no hablan en Yiddish, ¿no? Sigo. A veces en la casa, todo. Igual Yiddish no es el hebreo, pero no importa, como un ejemplo. ¿Entendieron? En español, los españoles, digamos, sefaraim eran el ladino. Sería el ladino como una lengua más español, pero más hebrea. Muy bien. Bueno, y los españoles que siguen con el catalán. El catalán también, sí, por ejemplo. Bueno, sigo. ¿Dónde estaba? Entonces... ¿cuál es la estrategia? A ver. Hay varios elementos mencionados por la Torá y algunos por nuestro jajamín. Por el momento nos limitaremos a 4 ilustraciones. A ver, quiere traer pruebas de la Torá y pruebas de Hazal. ¿Está bien la idea, la metodología? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está bien la metodología. Primero traigo pruebas de la Torá y después de jajamín. Esa es la muy bien. Anshe Mikne, la primera. En la Parashat Vaigash, Yosef insiste que los hermanos se presenten como los que son Anshe Mikne, pastores de ganado. ¿Está bien? Eso de ser pastores de ganado, ¿ayuda a que no te asimiles? Sí. Esta era una profesión tabú para los egipcios. ¿Por qué? Porque adoraban, lo que dijimos el otro día, adoraban a los animales. La vaca era un dios para ellos. El cordero era otro dios. Todos eran dioses. Si quieren estudiar las idolatrías de Egipto, van a ver que cada animalito era un dios. Creo que tenían más de 2000 dioses. No sé cuánto. Los hijos, nietos y bisnietos de Jacob residieron con la aprobación del previo faraón en una tierra separada. Goshen, que es la que vimos en el video, que aparentemente era Baris, donde el pastorear su ganado no ofendería la sensibilidad de los egipcios y así evitarían la asimilación social y religiosa. ¿Entendieron? No ofendo ¿por qué no ofendo la sensibilidad? Porque si le pegás al animalito, no sé, para que vaya, no le estás pegando, estás viendo para que vaya. Es un dios, no se lo toca. Hasta hoy en día en la India, si pasa una vaca caminando, de repente se arma una caravana de autos. Y hasta que la vaca pase, no. Al dios vaca nadie le dice nada. Yo digo, es una tontería. Estudia. Ven, pero esa idolatría de los animales es muy antigua. ¿Está bien? Hasta hoy en día existe. Hasta hoy en día. Yo no sé si idolatran al elefante también o no en la India. O es un símbolo, es un símbolo nacional, ¿no? No, pero hay un símbolo nacional, veo él. Si hay un dios, Hay un elefante ahí, no sé. En Tailandia, pero lo idolatra no es simbólico. Simbólico, ¿no? No sé. No lo creen como una dios. Bueno, está bien, pero no sé, debe ser que tiene muchos TLC. Yo sé que, bueno. Muy bien dijiste Tailandia, bien israelí. Porque todos los israelíes te traen la fotito del elefante. Por eso. Y así evitar la asimilación social y religiosa. 2. Está bien, el primer punto es pastores. Al ser pastores, no se asimilaron. Está bueno, está bien, en el sentido de que se mantenían entre ellos. 2. Ish ubetovau, segundo pasuk. Cada uno con su familia vino. Lo primero que nos dice la perashá de esta semana es que los hijos y los nietos de Jacob no llegaron a Egipto. Miren este pasuk. Ish ubetovau. O sea, ¿cómo vinieron? Casados. Ish ubetovau. Está bueno, esta nunca presté atención a esta. Vinieron casados. La Torá especifica que vinieron con sus esposas. Así evitaron casarse con mujeres egipcias, lo cual hubiera sido el primer síntoma de asimilación. El otro día hubo alguien que escribió en el canal, dijo, ¿cómo decís que no? Si Yosef se casó con Asnat Bat Potifera, queda egipcia.
Está bien, tiene razón, pero que no me traiga con esto una realidad para todo. De verdad que Yosef es ara egipcia, no sino con quién se casó Yosef. Pero la convirtió o no la convirtió, de paso le contesto. ¿Está bien? ¿La convirtió o no la convirtió? ¿Qué era conversión en ese entonces? No convertir a las 613 mismos, no existe convertir. Era creer en un Dios único y lo que nos enseñó Abraham vino, eso era como convertirlas. Eso era convertirlas. Pero esta era de la familia de Jacob. ¿Eh? Ella. Snat Bat Potifera, ¿quién? Era de la familia de Jacob. Bueno, eso es una interpretación, no está escrito. No, pero tengo una pregunta. Está escrito que es, no sé, es Asnat Bat Potifera, no sé quién es, pero hija de Potifera. Que quieren decir que es Diná, que no es Diná, hay muchas teorías de quién era. ¿Quién es? Ya sé con quién, la relacionan con Seraj, que dice que era la hija de, pero todo eso es, no está escrito, ¿entendieron? Sí. Pero Yosef entró a la Jupá con Osnat cuando ella fue no judía. Sí, no existía judaísmo. Seguramente se enamora, está bien. Seguro Yosef, que es un gran líder, le enseña. Nosotros no creemos en muchos dioses, hay un Dios único. Seguramente ella dijo, qué bueno. Seguro, aprendió y lo admira, ¿tá? Y después se casa. Entonces eso era como la conversión, ¿entiendes? La conversión era creer en Dios, nada más. Eso era convertirse. Seguro que Yosef se casó con una egipcia, pero ahí no tendría algo malo. ¿Cuál era la prohibición? Si había una prohibición en la familia. De hacer idolatría. Obvio. Y de casarse, y había una prohibición de casamiento. No se casaban con cnaanitas. Vemos que Dios dijo que no tomar una cnaanita era algo malo. Veo que Abraham vino, cuando tiene que casar a Isaac, lo manda afuera, porque no quiere que se case con una cnaanita. ¿Entendieron? O sea que sí había una tradición, no nos casamos con cnaanitas. Pero no dijo que esté prohibido casarse con una mitzri, en primer lugar. ¿Está claro? Seguro que no era una misma, era un consejo de los padres, pero estaba mal visto. ¿A quién vimos que se casó con una cnaanita? Que ahí lo criticamos. Lo criticamos a Shimón. Shimón dice que hay un hijo de una cnaanita, o sea que veo que Shimón tomó una cnaanita, y Yehudá. Yehudá cuando se casa y esa mujer le muere, y mueren 2 hijos. También veo que era cnaanita. ¿Está bien? Una hija de un... Bueno, entonces, pero ahí la Torá lo critica, y veo que como que son medio castigados, ¿no? ¿Está bien? O sea que... Y Yosef sí se casó con una egipcia, pero esa egipcia seguro que se convirtió. Pero esto es interesante lo que dijo el Rab. El Rab dijo, Ish ubetobau, vinieron con su casa. Si vinieron con su casa, vinieron casados. Nosotros explicamos quién eran las esposas. ¿Se acuerdan de esa clase o no? Les di una teoría de quién eran las esposas. No está escrito, pero para mí se casaron se cruzaron. Ya sé que no les iba a gustar, pero no importa. Pero, ¿qué quiere decir se cruzaron? No que se casaron con una hermana, se puede casar con una hermana, prohibido. Pero con las hermanas de los otros, con las hermanastras, con los primos, como con los primos. ¿Está bien? No, tengo una porque hay un pasuk. Hay un pasuk que dice que me nombra a todos los hijos de ellos y no me nombra a los hijos de ellas. ¿Entendieron? ¿Por qué nombras a todos los hijos de ellos y no nombras a los hijos de ellas? Porque son los mismos hijos, porque ellos se casaron con ellas. ¿Entendieron? Está buena, la prueba me parece buena. O sea, en otras palabras, pero se cruzaron, ¿entendieron? Digamos que Shimón se casa con una hermana de una hija de Bilá o de Silpá. ¿Entendieron? Entonces no son hermanos. Bueno, no importa, pero puede ser. Tiene lógica bastante eso. No estaba prohibido. ¿Está bien? Porque no es hermanos de parte de madre, sino de padre. Y todo no estaba prohibido. Entonces se habrán casado entre ellos. Bueno, eso es una teoría. Y eso también explica el pasú que dice que Jacob baja con sus hijas. ¿Y qué hijas si no tiene hijas? ¿Entienden? Y después nietas. ¿Qué hijas y nietas? Entonces, con esto estoy explicando dónde entran las hijas y las nietas, porque habían. Según esto, Jacob también tuvo más hijas, además de Dina. Sí. Interesante, ¿no? Bueno. La Torá específica que vinieron con sus esposas. Así evitaron casarse con mujeres egipcias, lo cual hubiera sido el primer síntoma de asimilación. ¿Entendieron? Si se casa con la egipcia es entonces también. Está bueno el segundo. Tercero. Leorot lefanav goshna. Lo manda a Yehudá primero Jacob. Nuestros sabios dicen que Jacob envió a Yehudá antes que su familia llegara a Egipto. Para establecer, estos son midrashim ya, ¿para qué lo mandó a Yehudá primero? Para que establezca Bate Midrashot, instituciones educativas judías. La educación judía fue siempre vista por nuestros jajamim como la clave número 1 para evitar la asimilación. ¿Qué es lo más importante? Para que no haya asimilación. ¿Qué es lo más importante? Si llegan a haber familias judías en esa ciudad. Primero que es una escuela, un Talmud Torah.
Lo más importante es que haya un Talmud Torá donde se va a estudiar. Dice, una ciudad que no tiene un Talmud Torá, se le hace como, se la excomulga. O sea, se la obliga, tiene que haber, no puede ser que no haya una casa de estudios. ¿Entendieron? Lo más importante. Entonces la primera fue pastores, la segunda fue vinieron casados, la tercera fue establecieron escuelas judías. Cuarta, los Shinue Chemotam, que no cambiaron su nombre. Los hijos de Israel mantuvieron su vestimenta judía, su lenguaje y su nombre. Estos tres elementos fueron la clave para mantener unidos y evitar la asimilación de la sociedad egipcia. Todo esto fue denunciado por el faraón. Ahora viene el antisemitismo. El que denuncia fue denunciado por el faraón malintencionalmente. El faraón fue el primero, pero no fue, por cierto, el último, en utilizar el argumento de que los judíos son un pueblo aparte. Clásico, ¿no? Argumento antisemita. ¿Por qué no son como nosotros? ¿Por qué son diferentes? Porque nosotros nos mantenemos firmes. Y esa es la clave para mantenernos. Con el fin de generar antagonismo por parte del pueblo egipcio hacia los judíos. ¿Vieron que están mandando un montón de videitos hoy en día ahora? De que empezó a haber mucho antisemitismo en todo el mundo y toda la... Diciendo que no forman parte de la sociedad egipcia. El próximo paso es generar miedo. Los judíos son una amenaza porque al no ser parte de nuestra sociedad, en un caso de guerra, se unirán a nuestros enemigos. ¿Entendió el argumento? Primero son diferentes. Después dice, ¿qué pasa si ahora hay una guerra con enemigos? Se van a unir a los otros. Mentira, eso es el invento, pero así provocas antisemitismo. También se expone desde el punto de vista de Israel, miren lo hace actual, por primera vez, está bien, el doble desafío de ser y mantenerse como judíos en una sociedad gentil. Interesante, ¿no? Ya desde que nace el judaísmo, ya estás en otro pueblo, viviendo en otro lado, como ya en el exilio, ¿no? ¿Y cómo te mantienes firme? ¿Está bien? Cuidando nuestros valores. Por un lado, hacer lo máximo por no asimilarse. Por otro lado, estar expuestos a que el tirano de turno use nuestra condición judía como una excusa para acusarnos y perseguirnos. ¿Entendieron lo que explicó el Rab? O sea, te explicó cómo nos mantuvimos y también te explicó y también cómo él aprovecha eso para provocar antisemitismo. Porque tenés que mantenerte unido entre nosotros para no asimilarnos. Pero él, que nos tiene bronca, dice, fíjate, entonces estos no son como los nuestros. Y en verdad también es una excusa, ¿no? ¿Cómo sé que es una excusa eso de que somos diferentes? ¿Cómo sé que no es el verdadero, que es una excusa? Demuéstreme que es una excusa. O sea, yo digo, ¿sabes por qué te odio? Porque sos diferente. Entonces, cuando no sea diferente, no me tiene que odiar. Pero a lo largo de la historia, cuando nos reasimilamos, también nos odiaron. Entonces es una excusa, ¿entendieron? No es verdad. En verdad le busco algo para inventar para odiarte. Pero en verdad, porque el caso Dreyfus, ¿escuchaba el caso de Dreyfus? Que acusan a un judío completamente asimilado de un asesinato y después lo mandan a la isla del diablo, no me acuerdo cuál es. ¿Lo escuchaba el caso Dreyfus en Francia? Era un judío completamente asimilado, había pasado algo y tenían que acusar a alguien. E inventaron que ese judío era el culpable. Era todo un invento. Y lo mandan a un castigo total, a una isla. El caso Dreyfus. Salió una interesante, nunca. ¿Salió una película, el caso Dreyfus? ¿Sí? ¿Netflix? No sé. No sé, porque Netflix saca esas peliculitas últimamente. Caso Dreyfus. Interesante. Caso Dreyfus. Bueno, después de decirnos cuándo es la película, si es interesante para verlo. ¿Está bien? Muy bien. Hacemos un recreo y cambio de tema.